Bueno, somos Marco, Uriel y su servidor Eduardo Rubalcaba y les vamos a presentar sobre el reto como del motor de línea. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues bueno, fue diseñar y modelar un prototipo de este motor de línea. Básicamente el funcionamiento es una varilla que se va deslizando sobre unos rieles y bueno, también incluye un freno electromagnético y lo que se busca es modelar la intensidad de los campos, la posición y la velocidad de la varilla con respecto al tiempo. Pues bueno, demostración del funcionamiento. ¿Qué es todo el diagrama? Bueno, tenemos unos electroimanes en la parte inferior pues de las vías que podrían ser del tren y estos van a crear un campo magnético. Estos están conectados a un voltaje distinto al que está conectado todo el sistema de rieles. Estos actúan como un circuito. ¿Por qué? Porque va a empezar a fluir corriente que va a estar pasando por los rieles, que son de cobre, y además por la varilla, que también la introducimos de cobre. Entonces cierra este circuito y entonces aquí se aplican con la investigación que hicimos los principios físicos y matemáticos, que por ejemplo podría ser, bueno, para empezar, la ley de Biot-Savart, fundamental. ¿Por qué? Porque con esta se calcula el campo que generan los electroimanes que están en la parte inferior. Luego, la ley de Lorentz nos dice que cualquier carga va a sufrir una fuerza debido si está inmersa en un campo magnético. Y esta fuerza trabaja con el producto cruz vectorial, es decir, que si tenemos nuestra corriente en los electroimanes corriendo en sentido antihorario y el campo magnético en Z hacia arriba, va a haber una fuerza en X, que es la que va a estar moviendo la varilla en sí. Y bueno, también podemos hablar sobre la ley de Faraday-Lenz, de la inducción. Esto porque, bueno, para empezar sabemos que esta ley habla sobre el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Y entonces el flujo magnético es el campo, que en este caso es constante, bueno, constante en cada electroimán, pero el flujo va a cambiar dependiendo del área porque la varilla va a empezar a avanzar. Entonces sabemos que es directamente proporcional a esta velocidad y pues cada vez va a haber más una corriente en sentido opuesto que genera un campo que cancela al que va generando la varilla, porque sabemos que cuando circulan corrientes, pues se genera un campo alrededor. El electromagnetismo es ambas cosas. Y bueno, entonces como a rasgos generales. Y bueno, la explicación un poco del código, esta es nuestra primera parte. En esta, por medio de la ley de Ohm, calculamos todo lo eléctrico, que sería el voltaje, la resistencia y la intensidad. Nosotros tuvimos que aplicar más resistencia de la que se genera en sí sola por los rieles y por la varilla, porque si es muy chiquita. Entonces, si es muy chiquita, la corriente va a ser inmensa y pues esto puede ocasionar problemas que incluso se quemen los conductores. Y bueno, esta siguiente parte es donde calculamos, no, no es cierto, establecemos nuestros valores iniciales para nuestras espiras. En nuestro caso tiene un radio de 5 centímetros, o sea, 0.05 metros. Tenemos la constante mu sub 0, que es la permeabilidad magnética al vacío. Tenemos nuestra corriente. El Z es la altura a la cual está la varilla, entonces ahí es donde queremos medir el campo, porque es donde nos importa saber cómo va a estar actuando nuestro campo. El número de vueltas son pocas, son 10. Y bueno, esta es una constante de integración. Bueno, luego creamos el MATLAB como el campo donde se va a ver esto. Este es el bucle donde entra la ley de Biot-Savart, pero lo hicimos especial, digamos, porque solo está contemplando magnitudes positivas. Y esto fue para evitar cuando arranca el tren, que como que se vuelve a frenar, porque como sabemos, las líneas de campo, cuando vuelven a reingresar a la espira, cambian el sentido, entonces cambia la fuerza, entonces esto lo va frenando. Entonces aquí solo contemplamos lo positivo de cada espira. Y bueno, con esto ya en las siguientes líneas se va a crear, ahora sí, el trayecto del tren, y de la línea 69 a la 73 son las bobinas positivas. En esta solo se está aplicando el cálculo de la magnitud del campo anterior, que son puras positivas. Y en la siguiente se crean las últimas, la dividimos en tercios. 2 tercios son de aceleración y 1 tercio es de frenado. Este tercio, ahora aquí está oculto este bucle, pero es el mismo, solo que ahora solo contemplamos magnitudes negativas del campo. Además que lo hicimos o sea, una vez, 0.99 más intenso para que frene. Y bueno, estos son algunos gráficos, cálculo de la fuerza y el RUN-G-CUTA, que nos sirve para predecir por medio de métodos numéricos la, la posición y la velocidad con respecto al tiempo. Algunos resultados que tenemos, pero ahorita vamos a explicar más.
Y bueno, eso sería todo de mi parte. Osvaldo, ¿tú tienes alguna pregunta que quisieras hacerle a Eduardo? Sí, respecto a la implementación, Sí. en qué parte consideran el calibre de todos los conductores y cuál sería su efecto? ¿Cómo tomaron la decisión del espesor del cable y cuál fue su efecto en el resultado, ¿no? Ok, pues sí, o sea, el espesor del calibre es crucial. ¿Por qué? Porque depende de, pues, del radio, como dice, podríamos darle más vueltas a la bobina o algo por el estilo, y también si es mayor hay menos resistividad, ¿no? Entonces, pues sí, para la decisión que tomamos, pues pensamos que el radio fue de 5 centímetros, entonces, creemos que es un buen valor para que fluya la corriente sin problemas, pero pues sí. ¿De cuántos centímetros dijiste? El radio es de 5, diámetro 10. ¿Para qué? ¿Para el riel? No, eso es para la varilla. Para la Para varilla. los rieles es que no son circulares, los hicimos cuadrados. Ok. Pero la varilla es de 5 centímetros de diámetro. Sí. No. 10 de diámetro, 5 de radio. Varillota. Sí, ¿Seguro? de hecho nos salió muy pesada. Ve la imagen, no creo que sea de 5, ¿o sí? No, Pues la no, imagen, eso sí. Ok. Y decías que entre más grueso aumenta la resistividad, algo así te escuché, o no sé si podías repetir Ajá. eso. Ok, sí, para los calibres, sí, si es mayor el radio, bueno, no, claro que no. No, porque, por ejemplo, para nuestros rieles, pues la resistencia se multiplica por metro, y entonces si tenemos un área mayor, pues, obviamente va a ser mayor resistividad. Sí, no, es menor. Ok, siento que te estás confundiendo entre resistividad y resistencia. O sea, la resistividad es la del material, ¿no? Y la resistencia es la que se genera. Ok, bueno, adelante, ¿no? Con eso no sé tú, Omar. ¿Dónde? Es- bueno, yo quiero hacer una pregunta acerca de la toma de decisiones también. Sí, Eh, hablan acerca de la corriente, perdón, hablan acerca de que usaron 5 vueltas en las bobinas. sí. ¿Me puedes decir por qué tomaron la decisión de usar esa cantidad de vueltas? Pues sí, o sea, la verdad fue así como no queríamos hacerla para no tener que hacer un cálculo más preciso porque va a cambiar, si le ponemos muchas vueltas, pues va a crecer en Z, entonces ya tendríamos que hacer un cambio ahí en los cálculos del campo, y la verdad, pues nada más quisimos para incrementar o sea, si le damos más vueltas, pues va a generar más campo, pero no quisimos sobrepasarnos con el número de vueltas y que fuera ya, o sea, sí pudimos, al final solo multiplicamos las vueltas por el campo que se está generando, pero si hacemos eso con muchas más vueltas, pues ya no, o sea, no es una aproximación, sí, pero no es preciso. Se tendría que cambiar todo el cálculo pues, el que hicimos con Biot-Savart para las magnitudes de los campos. Pues solamente multiplicarlo por una constante, pero está bien. Bueno, muchas gracias.